Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar con ustedes en la celebración del Día Mundial de Sueño, una iniciativa para concientizarnos sobre la importancia de dormir bien. En esta ocasión les voy a hablar de la importancia del hierro en el buen dormir y bueno, todos sabemos, ¿no?, que el hierro es un elemento muy importante en el desarrollo y en el crecimiento y que obviamente tenemos una gran prevalencia de déficit de hierro y por supuesto de anemia. Anemia no es lo mismo que déficit de hierro. Como introducción les cuento que el hierro es el cuarto elemento más abundante en el planeta Tierra, forma 70% del núcleo del planeta, básicamente se presenta en su forma férrica y ferrosa. El hierro circulante en la sangre está unido a la transferrina, una proteína que transporta hierro, y el hierro intracelular está unido a la ferritina. Como les decía, el hierro es esencial para la vida celular. Existen mecanismos muy eficaces para mantener la homeostasis o el equilibrio del hierro en el cuerpo, y la deficiencia de hierro es la depresión total del hierro en el cuerpo, especialmente en las células que tienen una reserva, como pueden ser los macrófagos o los hepatocitos. La mayor parte del hierro es utilizado para la producción de eritrocitos, que aproximadamente son 200 billones. Déficit de hierro no es lo mismo que anemia. La anemia implica déficits involucrados en la eritropoiesis. Digamos, primero es la ferropenia y después ya viene la anemia. La absorción de el intestino delgado. Vemos aquí las células, déjenme poner el puntero para mostrarles las vellosidades intestinales, donde hay proteínas que van a permitir la entrada del hierro. El hierro entra al enterocito o estas células del epitelio intestinal y atraviesa la membrana basal del enterocito a través de la ferroportina. Esta ferroportina es la puerta de entrada del hierro al organismo, al cuerpo. E imagínense que esta ferroportina se puede unir a otra proteína, a la hepcidina. Bueno, más bien la hepcidina viaja en el torrente sanguíneo, se une a la ferroportina y si se une, cierra la puerta al hierro o al paso del hierro. Entonces, deja de pasar hierro. Ahora, la hepcidina es una proteína de fase aguda, de tal suerte que en estados inflamatorios crónicos, como infecciones, obesidad, enfermedades inflamatorias crónicas, hay una producción mayor de hepcidina. Y esta hepcidina va a unirse a la ferroportina e impedir el paso del hierro al torrente sanguíneo, de tal suerte que en estos estados inflamatorios crónicos tenemos un déficit de hierro. El reciclaje del hierro se lleva a cabo en los macrófagos del vaso y de aquí pasa el hierro nuevamente al torrente sanguíneo, el hierro que puede ser como les decía, gran parte del hierro se emplea en la producción y función de los eritrocitos y una parte menor está almacenada en el músculo esquelético. Aquí podemos ver el 62% del hierro funcional unido a la hemoglobina y el 10% del hierro también funcional está unido a la miohemoglobina y mioglobina. Y todo este porcentaje, ¿no?, que es más o menos el 30%, es el hierro de depósito.
unido a la transferrina, a la ferritina, a las enzimas M y a las enzimas no M. Bien, que una vez que se absorbe el hierro, que aproximadamente absorbemos de todo el hierro que ingerimos, se absorbe 1 a 2 miligramos y no se absorbe y se desecha por el tracto gastrointestinal 8 a 13 miligramos al día. De aquí, aproximadamente la eritropoiesis ocupa 30 miligramos al día. En el caso del embarazo, la placenta ocupa cerca de 250 miligramos al día. Junto con el hígado hay un intercambio de hierro que aproximadamente ocupa 5 miligramos al día, y en otros tejidos, como en el caso de la mioglobina, se ocupan 300 miligramos al día. Es más o menos como están distribuidos. Ahora, ¿cuál es la importancia del hierro en el cerebro o en el sistema nervioso central? Bueno, pues el hierro es indispensable desde el último trimestre del embarazo hasta los primeros 2 años de vida. Estamos hablando particularmente del cerebro, porque promueve el crecimiento neuronal y la formación de sinapsis y mielinización. En este dibujito que podemos ver aquí de una neurona, estas son las vainas de mielina que cubren a la neurona, y estas vainas de mielina nos ayudan para que el transporte de información a través de la neurona sea más eficaz. Sin estas vainas de mielina, las señales químicas y eléctricas de la neurona pasan más lento, ¿no? Imagínense cómo será el funcionamiento del cerebro en ausencia de hierro. Grandes cantidades de hierro son almacenadas también en la neuromelanina, sustancia negra, y el locus coeruleus. Existe un mecanismo transportador en la barrera hematoencefálica, el cual limita el acceso del hierro plasmático, porque el hierro también puede acumularse en zonas de control motor y desencadenar enfermedades neurodegenerativas. En condiciones normales, los oligodendrocitos almacenan hierro, pero las neuronas y la microglia contienen ferritina, que son las que lo almacenan. ¿Qué pasa en el cerebro del recién nacido con una deficiencia de hierro? Bueno, pues hay disminución de la hormona tiroidea fetal, hay disminución en la síntesis de neurotransmisores, disminución de la plasticidad sináptica, es decir, está disminuida la capacidad de formar nuevas sinapsis, está disminuido, como ya habíamos visto, el impulso nervioso, el transporte iónico, la adhesión celular, la quimiotaxis, la diferenciación de astrocitos, está disminuida la producción de proteínas, hay deterioro en la producción de energía y alteraciones en la arquitectura sináptica, y también hay disminución del factor de crecimiento neurotrópico. Se han encontrado alteraciones también en el hipocampo, ¿no? Esta estructura que conocemos y es esencial para la formación de la memoria en el cerebelo y en el cuerpo estriado, que son núcleos importantes del control motor y también de la regulación emocional. ¿Cómo vamos a ver clínicamente esto? Pues como un déficit de aprendizaje, déficit de memoria, un déficit o una alteración en la capacidad sensorial o en la capacidad de detectar estímulos sensoriales, alteraciones motoras, déficit de atención, en casos más graves de falta de hierro, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, alteraciones auditivas del tallo cerebral, disminución del coeficiente intelectual. Se han realizado varios estudios donde se ha relacionado el déficit de hierro con el coeficiente intelectual. Y bueno, en
En el sueño, ¿qué es lo que vamos a ver en los niños con déficit de hierro? Pues alteraciones del control motor durante el sueño. Cuando tenemos este déficit de hierro, el cerebro a nivel celular tiene mecanismos compensatorios, como son el aumento de receptores de transferrina, aumento del transportador divalente, hay un aumento del hierro cerebral, a pesar de una disminución en el resto del organismo, y hay disminución de las enzimas que contienen hierro. En este estudio podemos ver las consecuencias justo en el coeficiente intelectual de niños que tuvieron déficit de hierro en etapas tempranas de la vida. Y este es el grupo justamente que tiene un bajo nivel socioeconómico y por lo tanto pues también un nivel cultural más bajo y que tiene una deficiencia de hierro. Y vean este score o esta calificación de coeficiente intelectual como de estar, de ser normal, ¿no? Cerca al 90, llega a un nivel de subnormalidad por ahí de los 19 años, ¿no? Solo con haber tenido esta deficiencia crónica de hierro. No así el grupo que tiene un nivel, que tiene déficit de hierro, pero tiene un nivel socioeconómico medio, ¿no? Es decir, veamos, esto nos demuestra la importancia, ¿no? Obviamente la pobreza es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos identificar en estos niños el déficit de hierro y mantener un buen nivel de hierro. Y esto lo podemos ver en los círculos blancos, ¿no? Que es un nivel socioeconómico bajo con un buen estatus de hierro. Y vean ustedes, de 100 puntos, probablemente baja a 98 aproximadamente, ¿no? De tal suerte que aún sin importar el nivel socioeconómico o aún teniendo un nivel socioeconómico bajo, podemos mantener un buen desempeño cognitivo si mantenemos un buen nivel de hierro. Y aquí podemos ver también, pero en imagen, el efecto de la sustitución de hierro en la maduración en niños con anemia. En estas imágenes podemos ver la actividad alfa, es actividad rápida, la actividad teta es actividad más lenta, que normalmente tenemos en sueño, pero no es normal durante la vigilia. Los niños, estos son adolescentes sanos, y vean ustedes cómo tienen claramente más actividad alfa en relación con los niños que tienen anemia. Acá podemos ver, igual estos son niños, adolescentes, perdón, con deficiencia de hierro, con menor actividad alfa y con mayor actividad teta, ¿no? O sea, tienen actividad más lenta y menos actividad rápida. Cuando les damos los tratamos por esta deficiencia de hierro, podemos ver que esta actividad rápida aumenta y que esta actividad lenta se presenta menos, ¿no? Y se parece mucho a la presentación de los adolescentes que no tienen déficit de hierro. ¿Qué pasa en el cerebro? Que también esto pasa en el cerebro adulto frente al déficit de hierro. Bueno, pues ahí empieza a producirse un factor inducido por hipoxemia, y este factor inducido por hipoxemia es una proteína que es parte de la cascada inflamatoria y que obviamente va a tener una función deletérea en el cerebro. Hay aumento de algunas enzimas que se encargan de la síntesis de dopamina.
El hierro es muy importante en la síntesis de dopamina porque justamente es cofactor de esta enzima y sin el hierro, esta enzima no hace su trabajo y no hay producción de dopamina. La dopamina nos sirve para tener una atención, una concentración óptima, una memoria de trabajo adecuada y también tener un adecuado control de impulsos, ¿no? Entonces, imagínense, vayan imaginando cómo va a ser un niño o un adulto que tenga un déficit dopaminérgico. Además de este déficit dopaminérgico, frente a la deficiencia de hierro va a haber disminución de los receptores de adenosina. Los receptores de adenosina, bueno, pues es el receptor celular que recibe, digamos, a la adenosina. La adenosina es una de las moléculas que se acumulan en el tiempo de vigilia y son de las moléculas que le indican al cuerpo que ya es hora de dormir. Necesitamos determinada cantidad de adenosina para poder conciliar el sueño al final del día. Imagínense, si no tenemos receptores de adenosina, pues vamos a tener, ¿no?, a cursar con síntomas como un aumento de la actividad en la noche o insomnio. Esta disminución en los receptores nos lleva a un estado hipoadenosinérgico, ¿no? O sea, tenemos menos adenosina y en paralelo a un estado hiperglutamatérgico. Esto significa glutamato es uno de los neurotransmisores excitatorios más importantes más importantes en la corteza cerebral o en el sistema nervioso central. Entonces, tener un estado hiperglutamatérgico es tener como un estado de hiperalerta. Obviamente esto no va a favorecer un adecuado sueño. Y podemos verlo, esto que les platico, podemos verlo en estas imágenes. Vean ustedes en condiciones normales, ¿no? Un cerebro que tiene unas concentraciones de hierro adecuadas, pues va a tener un movimiento, digamos, normal, ¿no? Que no sale de este círculo y su actividad física durante el día va a ser moderada. Durante el sueño va a tener pues uno que otro movimiento que consideramos normal, sin llegar a tener algo que perturbe su sueño. Alguien que tiene un déficit de hierro, particularmente en los ganglios basales, que justamente se encargan de esta función de la regulación del movimiento, pues va a tener una actividad motora más allá de lo normal, ¿no? Y podemos ver a estas personas que están como muy aceleradas todo el tiempo, que pareciera que tienen un motor y que no pueden parar de moverse, que incluso nos generan como cierta inquietud cuando están cerca de nosotros, ¿no? Y podemos verlo aquí representado como alguien que va siempre muy rápido. Y durante el sueño, bueno, pues este sujeto va a estar inquieto, ¿no? O durante la noche va a estar inquieto con movimientos anormales o con necesidad de estarse moviendo, factores que por supuesto van a deteriorar su calidad de sueño. Muy al contrario, un exceso de hierro nos causa el efecto antagónico. Hay muy poco movimiento, no hay extremada rigidez y el sueño pues va también a ser anormal, y esto lo podemos ver en pacientes, por ejemplo, con Parkinson, ¿no? Esta imagen me gusta porque, bueno, es representativa de esto de lo que les estoy hablando. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues es muy conocido por todos, ¿no? Tiene una prevalencia entre 10 y 15% en la población infantil y es una enfermedad que está altamente subdiagnosticada. Tenemos un predominio
inatento, ¿no? Que principalmente lo presentamos las mujeres, otro en el que predomina la hiperactividad, uno que puede ser mixto y uno que puede ser como no especificado. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad puede persistir en la edad adulta en hasta 70%, ¿no? O sea, de los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, hasta 70% van a persistir en la edad adulta. Y cada vez lo vemos más. Por supuesto que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad deteriora mucho el funcionamiento de un sujeto y disminuye su capacidad de tener pues cierto desempeño. ¿Qué es lo que ocurre a nivel endofenotípico, ¿no? Pues hay alteraciones en la memoria de trabajo, esta memoria de muy corto plazo que ocupamos para tener, para llevar a cabo tareas, ¿no? Como por ejemplo cuando estoy sumando y estoy sumando, no sé, 8 y 4, 12, ¿no? Entonces tengo que poner 2 y llevo 1. Ese llevo 1 se almacena en la memoria de trabajo. Cuando mi memoria de trabajo falla, pues soy incapaz de hacer alguna operación mental de este tipo. Hay un déficit de control inhibitorio, ¿no? Es decir, los individuos con déficit de atención tienen mucha dificultad para controlar sus impulsos, ¿no? Y entonces podemos verlos como un poco desbocados, ¿no? Impulsivos, ¿no? Pueden meterse en constantes problemas o riñas, etcétera. Hay aversión más que por el retardo, es por la espera, ¿no? Tienen mucha dificultad para esperar su turno, tienen dificultades para interaccionar con sus pares, ¿no? Justamente porque tienen mucha dificultad para tolerar. Hay muy mala estimación temporal, ¿no? Esto significa hay muy mala percepción del tiempo. Es decir, pienso que apenas llevo 5 minutos de plática y resulta que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Hay un déficit de la atención ejecutiva, no puedo enfocar mi atención e inhibir otros estímulos irrelevantes. Y bueno, todo esto obviamente va a afectar la autorregulación, el control, la capacidad de pensar y la capacidad de llevar a cabo tareas con un objetivo. La etiología más importante o lo que sabemos acerca del déficit de atención e hiperactividad, pues es que tenemos una actividad dopaminérgica disminuida. Hay muchos mitos sobre el déficit de atención, por ejemplo, que es causado por una malformación de los padres, que es debido al estilo de vida actual, porque antes no existía, que es un problema leve que desaparece con la edad, que está asociado a comer mucho azúcar o muchos dulces, que el tratamiento causa adicción o que el tratamiento altera el crecimiento, y la realidad es que ninguno de estos es cierto. Se ha estudiado mucho el déficit de hierro en los pacientes con déficit de atención, y bueno, pues también se ha suplementado con hierro y ya cada vez contamos con más estudios donde además del tratamiento para el déficit de atención se da un suplemento de hierro, ¿no? Y aquí podemos ver la conducta reportada por los padres y por los adolescentes en un grupo de pacientes cuando les damos tratamiento para el déficit de atención y un suplemento de hierro, ¿no? Significativamente mejoran con estos son los que se suplementaron el hierro, a mayor puntaje, más síntomas, ¿no? Entonces, significativamente tienen menos síntomas quienes tuvieron un suplemento de hierro, y acá podemos ver el reporte de los adolescentes, que también es de menos síntomas en quienes tuvieron un suplemento de hierro.
El síndrome de piernas inquietas es otra entidad donde vemos una déficit de hierro con mucha frecuencia. Los pediatras pueden identificarlo como dolores de crecimiento. Es una enfermedad que tiene una prevalencia cercana al 2 a 4% en niños. Mi impresión es que está muy subdiagnosticada y bueno, los niños pueden identificarlo, ¿no? De esta manera, ¿no? Este es un esquema de un artículo, ya es un poco viejo este artículo, como de 2011, pero la verdad es que es muy representativo, ¿no? Muy esquemático. Pueden sentir que les caminan bichos, que tienen electricidad, o que sienten como si les golpearan las piernas, que las piernas les tiemblan, ¿no? O como si las piernas quisieran salir corriendo. Y obviamente todo esto va a disminuir la funcionalidad, va a empeorar la calidad de sueño y por lo tanto el desempeño diurno. Tenemos algunos criterios diagnósticos. En general, la urgencia por mover las piernas o tener sensaciones incómodas que inician durante la noche o en periodos de descanso o inactividad. Estas molestias se disminuyen parcialmente si el paciente mueve las piernas, se da masaje, las estira o con alguna otra maniobra. Y ocurren exclusivamente en la noche o predominantemente en la noche. Es decir, el paciente tiene más síntomas al anochecer, puede tenerlos todo el día, pero los presenta más al anochecer. Y bueno, esto también, ¿no? Es una forma de representar cómo se manifiesta, como ansias, frío, comezón, ardor, calor, etc. Como les decía, el hierro es un cofactor de esta enzima, se llama tirosina hidroxilasa. Esta tirosina hidroxilasa transforma la tirosina en dopa y la dopa descarboxilasa la dopa en dopamina. Al no haber hierro, pues no hay síntesis de dopamina. Al no haber liberación al no haber síntesis, pues no hay liberación, y entonces los receptores dopaminérgicos empiezan a aumentar, ¿no? Como para tratar de atrapar la poca dopamina que hay. Este estado dopaminérgico, ¿no? Entre comillas, pues es lo que nos da los síntomas en piernas inquietas. Y las piernas inquietas van acompañadas en un 80% de movimientos de las piernas justamente durante el sueño. Y aquí podemos ver cómo correlacionan los niveles de ferritina con el índice de movimientos de piernas durante la noche. Esto significa que a menor nivel de ferritina, mayor nivel de movimiento periódico de extremidades, y también eso mismo ocurre en el caso del hierro. A un paciente que tiene esta enfermedad lo vemos dormir así, ¿no? Vean ustedes, esto es el electroencefalograma. Estos son los electrodos de las piernas, particularmente este rojo, y vean cómo cada determinado tiempo, ¿no? Que esto es más o menos, son un minuto, como cada 30 segundos está teniendo un movimiento de piernas que obviamente lo alerta y hace que su sueño sea fragmentado. Aquí podemos ver cómo los movimientos de piernas cambian a través de la vida. En la línea azul vemos los movimientos periódicos, o vemos el promedio de movimientos periódicos de este grupo de pacientes, y acá vemos los años. Entonces vean que los movimientos periódicos van aumentando como por ahí de los 10 años, tienen pues un pico por ahí de los 35, después disminuyen y al final aumentan al envejecer, ¿no? Y esto deteriora mucho
la calidad de sueño y la calidad de vida de los adultos mayores. Bien, ¿qué estudio necesitamos para evaluar el hierro en los pacientes? Bueno, no necesitamos una biometría hemática, ¿no? La biometría hemática nos sirve para identificar si hay anemia o no, y no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una cinética de hierro. En la cinética de hierro vamos a ver la ferritina, la transferrina, el porcentaje de saturación de transferrina, que son los datos que nos interesan para evaluar o para diagnosticar la deficiencia de hierro. Esta diapositiva la tomé de una presentación llamada Iron Talks y yo se las recomiendo mucho porque son presentaciones muy esquemáticas, la mayoría de ellos son hematólogos. Y bueno, de lo que se trata es evaluar la ferritina. La ferritina es un reactante también de fase aguda, entonces puede aumentar cuando tenemos inflamación, ¿no? Por ejemplo, en COVID, pues estando enferma de COVID, la ferritina aumenta. En ausencia de una enfermedad inflamatoria aguda o crónica, el nivel de ferritina debe ser mayor a 100 nanogramos sobre mililitro. Si este nivel es menor a 100 nanogramos sobre mililitro, entonces eso es una deficiencia de hierro. Ahora, si este nivel es de 100 a 299 o mayor y el porcentaje de saturación de transferrina es menor a 20, entonces tenemos una deficiencia de hierro. Y en estos casos, en ambos casos, tenemos que dar un suplemento de hierro, ¿no? Insisto, para esto necesitamos una cinética de hierro que incluya la ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina. Tenemos algoritmos para tratar el déficit de hierro. Este es un algoritmo para el caso de las piernas inquietas. Y bueno, el sustituto de hierro dependerá del grupo de edad, si son adultos o si son niños. Y bueno, es importante familiarizarnos con esto o enviar al paciente a un hematólogo para que pueda hacer la terapia de sustitución de hierro. El hierro, por supuesto, vía oral, tiene algunas dificultades para absorberse. Idealmente debemos darlo en ayunas, acompañado de vitamina C, porque requiere un medio ácido para su absorción. Puede causar irritación en el estómago, puede causar estreñimiento, de tal suerte que hay que cuidar estos efectos adversos. El hierro intravenoso es una opción más rápida y mejor tolerada de sustitución de hierro, de terapia de sustitución de hierro. Sin embargo, requiere obviamente una persona entrenada, ya sea un hematólogo o una enfermera especializada en hacer esto, para que le sea aplicado al paciente el hierro. Muy bien, bueno, pues concluyo con estos mensajes para llevar a casa. El hierro es un elemento esencial para la vida animal, el metabolismo energético y el neurodesarrollo. La falta de hierro es causa de alteraciones cognitivas y del control motor. Las alteraciones en el metabolismo del hierro están presentes en enfermedades del sueño y también en enfermedades mentales o psiquiátricas muy importantes como el déficit de atención y muy prevalentes. Y bueno, estandarizar el estudio del metabolismo del hierro en nuestra práctica clínica diaria nos permitirá comprender mejor las alteraciones del hierro y brindar un tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Desafortunadamente, bueno, pues nuestro país, ¿no? Es un país con una
una pobreza o con un índice de pobreza pues alto, y la pobreza va unida a la deficiencia de hierro. Es muy, muy importante estar conscientes de este tema para evaluar sistemáticamente esto en nuestros pacientes. Pues con esta diapositiva termino y agradezco mucho su atención y su invitación. Hasta pronto.